Bueno, jóvenes, buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a comenzar nuestra clase. Eh, bueno, no están muchos conectados. No sé si estarán asistiendo a las demás clases. No sé cómo estará. A partir la siguiente semana ya les voy a avisar sus notas preliminares. Ya nos han instruido. Ya para que más o menos sepan, ¿no?, en qué situación está. Ya, esta nota va a ser nota final. Esta nota final se va a distribuir en 4 bimestres, ¿sí? Y se va, yo creo que va a ser la misma nota para todos los bimestres, ¿no? Entonces, la siguiente semana ya voy a tener notas preliminares, les voy a avisar sus notas. Y las clases yo creo que hasta mediados de noviembre más o menos vamos a pasar, y luego ya vendrán los exámenes y desquites, ¿no?, reclamos, todo eso. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta sobre los trabajos, sobre el material, sobre el video, los videos, el perfil, etcétera? ¿Tienen alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces vamos a pasar nomás al tema que está planificado para hoy, ¿ya? El UML. A ver, les escucho. ¿Todo está ok? ¿Han presentado sus trabajos? Todos han presentado sus trabajos, no deben nada. A ver, el último trabajo era para el 27 de septiembre, ¿no? Del perfil. Después no han habido, a ver, otros trabajos, eran 13 de septiembre de DFDs y otro también el 13, lo hemos recorrido inclusive eso. Ya. Bueno, entonces vamos a comenzar. Si no hay ninguna pregunta, no hay alguna observación, inquietud, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con el tema planificado para ahora, que es el de UML. ¿Ya? Hoy les voy a dejar aparte un video también ya terminando el diseño de salidas, ¿no? Entonces ustedes ya van a poder verlo, el diseño de salidas. Bien, a ver, veremos este nuevo tema que muchos tal vez lo van a realizar, ¿no?, con este modelo, con el enfoque orientado a objetos. Entonces tienen que usar esta herramienta, ¿no?, o este lenguaje de modelado unificado, ¿sí? ¿Alguien más se ha incorporado? A ver. Nadie más. Bueno, como les decía, ¿ya? Entonces muchos seguramente van a utilizar el UML, ¿no?, para realizar su proyecto. Y alguna metodología puede ser el RUP o el GRAPLE, les había indicado también, ¿no? Bien, entonces veremos qué es el UML. El UML no es más que el lenguaje de modelado unificado. Es un lenguaje, ¿no es cierto? Lenguaje de modelado, un lenguaje gráfico es, ¿ya? Lenguaje gráfico. ¿Qué es un lenguaje gráfico? Un lenguaje es, pues, principalmente un conjunto de símbolos, reglas para comunicarnos, ¿no es cierto? Un lenguaje, ¿ya? Si es lenguaje de modelado, es para comunicar, digamos, modelos, ¿no? En este caso de un sistema, modelos de un sistema, ¿sí? Entonces, en eso consiste el UML. Lenguaje de modelado. ¿Qué es un modelo? Un modelo es la representación de la realidad, ¿no?
un modelo, ¿sí? Claro, como les indicaba, es la representación de la realidad. Es una representación, hablando ya en términos informáticos, la representación de un sistema a través de gráficos, ¿no? En este caso el UML utiliza gráficos. Podemos también utilizar símbolos, podemos utilizar textos, podemos utilizar otras herramientas, ¿no? Lenguaje matemático, etcétera, ¿no? Para representar el sistema. Pero el que mejor se adecua o sea adecuado es este lenguaje gráfico, ¿ya? Entonces, a través de gráficos podemos representar el sistema. Ahora, ¿por qué se llama unificado? Porque pues en todos los países han aparecido varios modelos, ¿no? Cada uno ha planteado sus modelos, los informáticos han planteado, ¿no? De diferentes países, empresas, han dicho, nosotros podemos representarlo de esta forma, ¿no? Otros también dicen, no, de esta forma se puede representar, o se puede utilizar estos símbolos. Otros también dicen, no, este símbolo no se adecua, hay que usar otros símbolos gráficos. Para las clases hay que utilizar esto, etcétera, ¿no ve? Entonces, todos estos lenguajes se han unificado, han hecho solo, ¿no? Han hecho solo uno. Han aparecido informáticos, han dicho, no, tenemos que unificarlo, ¿no? No podemos estar con diferentes metodologías, digamos, ¿no? Tiene que ser una sola nomás. Por eso es que se ha creado este UML, que quiere decir Unified Modeling Language, o sea que es el lenguaje de modelado unificado, ¿no? En español, ¿ya? Los fundamentos del desarrollo de sistemas. Bueno, aquí este es el índice que se va a presentar ahora. Ya una historia breve del UML, porque su historia es muy larga, ¿no? Del UML. Ya, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué es el UML? Ventajas y desventajas, clasificación de diagramas y qué es el caso de uso. Eso, bueno, una introducción, ¿no? A uno de los diagramas, caso de uso, ¿sí? Entonces revisaremos estos temas. Veremos, por ejemplo, luego continúa también con los diagramas de casos de uso, ¿no? Historia. Bueno, aquí indica el lenguaje me lo comenzó, dice, a gestarse desde octubre más o menos, ¿no? En octubre de 1994, ¿ya? Cuando Rumbaugh se unió a la compañía Rational, fundada por Bosch. Estos tres amigos pues han creado el lenguaje de modelado unificado UML, ¿no? Estos señores son James Rumbaugh, ¿ya? Grady Bosch e Ivar Jacobson, ¿ya? Actualmente los tres viven todavía, trabajan en la compañía, ¿no? Rational, ¿ya? Y siguen pues, ¿no? Ahí, bueno, todavía están ajustando algunas cositas, pero ya está, ¿no? Consolidado el UML. Estos señores están trabajando, ¿no? Siguen trabajando todavía, haciendo otras cosas más, ¿no? Ya a estos señores se les llama también los amigos, los tres amigos, ¿sí? Rumbaugh, Bosch y Jacobson. El mayor de todos es Jacobson, ¿no? El mayor de todos ellos es Jacob. Aquí están justamente, ¿no? Este es James Rumbaugh, Ivar Jacobson y Grady Bosch. Grady Bosch todavía debe estar alrededor de los 62 años más o menos por ahí, ¿no? Este también unos 65 años, el James Rumbaugh. Este Ivar Jacobson debe estar por los 75, 76 años más o menos. Ya es el mayor de todos. Estos señores han creado el UML, ¿ya? A ver, ¿qué más dice? El objetivo de ambos era unificar dos métodos. Claro,
cada cual al principio trabajaban separadamente, ¿no? Zumbao y Bosch trabajaban cada cual por su lado en diferentes empresas. Zumbao ya había escrito su libro, ya había creado el OMT, que es la técnica de modelado de objetos. Ya James Zumbao también se había dedicado a la orientación a objetos, al modelo orientado a objetos y a la programación y al análisis también, y también ha creado su propio método, ¿no? El método Bosch, ¿ya? Y el OMT que les decía, ¿no? El OMT de James Zumbao, ¿sí? Esos son entonces los creadores en 1994 más o menos, ¿no? ¿Ya? Y en 1995 se une el último, ¿no? Jacobson. Es el último en unirse, ¿ya? Y se incluyeron ideas suyas, dice. Estos señores han trabajado pues en la orientación a objetos, ¿no? En el primero en la programación orientada a objetos y en el análisis y diseño orientado a objetos. Lo primero siempre era la programación, ¿no? Una vez consolidada la programación, ya nace pues el análisis y diseño. Una vez consolidados los dos, la programación y el análisis, nace las bases de datos orientadas a objetos también, ¿no? Aunque con dificultades todavía, pero las bases de datos también se han consolidado ya. Hasta hace unos 10 años las bases de datos todavía estaban divagando por ahí, ¿no? Diciendo esto se puede hacer así, esto no se puede hacer, o esto se puede representar de esta forma, o esto se puede utilizar estas herramientas, etcétera. ¿Ya? Pero en la actualidad ya están consolidados prácticamente, ¿no? Entonces, eso en cuanto a los creadores del lenguaje unificado UML, ¿no? Y tiene una historia larga, pues, ¿no? Como varias empresas se han unido, han financiado, han patrocinado, también se han unido otros investigadores informáticos, ¿no? Estos señores son pues también investigadores informáticos, ¿ya? Aquí podemos ver una parte, ¿no? De lo que más o menos es la historia del UML, cómo ha ido evolucionando. Miren, en qué año más o menos empezó. 91 inclusive empezó, ¿no? Con Bosch, por ejemplo, ¿no? Luego el 93 también con Bosch. Aquí se ha creado el OMT el 91, por ejemplo, ¿ya? El 91 ya se había creado el OMT1, luego el OMT2 de Zumbao, ¿no? Otros también que se han dedicado, como James Martins, este señor, el mismo Jordan, ¿no? Aquí tenemos ingeniería de software orientada a objetos como Kendall, etcétera, varios, ¿no? Ya que se han dedicado. Y a partir del 95 se crea pues la primera versión del UML, que es el UML 0.8, ¿sí? Al año siguiente aparece el 0.9. Aquí hay una revisión por parte del público, dice, en todo ese año, ¿no? El 95, ¿ya? Y el público, los informáticos, hacen pues sus observaciones, sus críticas, sugerencias, todo, ¿no? Al grupo OMG. Vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, a partir del 96 se crea la versión 09, ¿no? El 97 el 1.0, 1.1, 1.2, 98. Ya a partir del 98 ya es aprobado, dice, como estándar por el OMG, el Object Management Group, pues ¿no? El grupo de administración de objetos, ¿no? Ya ese es el que ya se encarga a nivel mundial ya de estandarizar, ¿no? todo el conocimiento, digamos, sobre lo que es orientado a objetos, ¿sí? Y principalmente este grupo que se dedica al UML, ¿no? Fíjese, en el 99 aparecen otras versiones también, ¿no? El 1.3, en el 2000 el 1.4, el 2002 el 2.0, con cambios menores, dice aquí, ya no hay pues cambios importantes, digamos, ¿no? ¿Ya?
Y de esa manera va evolucionando el UML, ¿no? Hasta nuestros días, que ya es utilizado prácticamente en la mayoría de los países industrializados, ¿no? Los países desarrollados. Ya lo han descartado prácticamente el enfoque estructurado, ¿no? Los métodos de ciclo de vida, análisis estructurado, etcétera. Fíjense a partir de qué año más o menos, ¿no? A partir del 2002, 2005, más o menos ya se trabaja con ese nuevo enfoque. ¿Cuáles son las ventajas del UML? Unifica, dice, distintas notaciones previas, ¿sí? Unifica distintas notaciones previas. Y a ver, veremos a ver un puntero. Ya. ¿Sí? Fíjense aquí el UML, ¿no? Cuántos han apoyado, ya han creado, han aportado, ¿no? Ahí está Rumbau, Bosch, Jacob son los principales. Meyer, ¿no? Odell, Charles Mellor, Harrell, Weir, Fusion, empresas también, ¿no? Empresas también, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas? Unifica, o sea, une, ¿no? Todas esas metodologías de diferentes autores, diferentes empresas. Mayor rigor en la especificación, claro. Ya son pues más concretos, más específicos, ¿sí? Antes todavía había, bueno, se prestaba pues a diferentes interpretaciones, ¿no? Ahora ya no, ya está todo claro, ¿no? Permite realizar, dice, una verificación y validación del modelo realizado. O sea, permite realizar una verificación y validación del modelo realizado. ¿Ya? ¿Cuáles son los inconvenientes? Los inconvenientes, bueno, aquí tenemos la falta de integración con otras técnicas. Ya todavía falta, todavía no inconvenientes. No nos conviene, digamos, por esta razón, ¿no? El UML es excesivamente complejo, claro, ya no es tan simple, ¿no? de utilizar ni de representar, y no está del todo libre de ambigüedades. Sí, todavía hay ambigüedades, ¿no? Puede dar lugar a otras interpretaciones, todavía sí. El 80% de los problemas puede modelarse usando alrededor del 20% de UML, ya, o sea, no es necesario usar todo, ¿no? Usando el 20% de UML se puede representar casi todos los sistemas, dice, ¿no? El 80% de los problemas puede modelarse usando alrededor del 20%. ¿Ya? Problemas que surgen en la modelación, representación del sistema. Entonces, con 20% de UML tranquilamente se puede hacer. No es necesario conocer todo el UML 100%, digamos, ¿no? Ustedes tampoco, no es necesario conocer todo sobre el UML, la parte más importante solamente, ¿no? Eso están diciendo los inconvenientes. ¿Qué es un lenguaje? Un lenguaje proporciona un vocabulario y unas reglas, dice, ¿no? Para permitir una comunicación. Claro, todo lenguaje tiene siempre, ¿no? Un vocabulario y unas reglas. Si no, pues no sería el lenguaje, ¿no? ¿Cómo se podía comunicar? Sería todo un caos, un desorden, ¿no? Entonces, un lenguaje principalmente es para permitir una comunicación, ¿no? El lenguaje UML, este lenguaje UML se centra en la representación gráfica de un sistema, dice. O sea, principalmente es gráficos, ¿no? El UML, gráficos. ¿Ya? Un 70-80% digamos, gráficos, ¿no? Lo demás tal vez sean las explicaciones más o menos como el DFD, ¿no es cierto? Que funciona con diccionario de datos, así más o menos, ¿no? Pero la mayor parte son gráficos. A ver, ¿qué más tenemos? Es un lenguaje modelado unificado basado en una notación gráfica, dice, ¿no? La cual permite
especificar, construir, visualizar, documentar los elementos de un sistema. Eso es lo que permite, ¿no? ¿Ya? Especificar, ¿no? Construir, visualizar y documentar. Especificar, quiere decir, pues, hacerlo concreto, ¿no? Específico, claro. Construir, construir el funcionamiento, digamos, del sistema, ¿no? Cómo va a funcionar. Tanto construir la parte estática como la dinámica. La estática es cuando el sistema no está en funcionamiento y la dinámica cuando está en funcionamiento, ¿no? Visualizar también nos permite, pues, visualizar, ver, ¿no? Documentar los elementos de un sistema. Características. Puede ser utilizada metodología de análisis y diseño orientado a objetos para expresar los modelos de diseño. Este lenguaje es el resultado unificado de los métodos de modelado orientado a objetos, ¿no? De, como ya les había mencionado, de Bosch, Rumbaugh y Jacobson, ¿no? Bosch, que aporta principalmente con la programación orientada a objetos, o la ingeniería, ¿no? O mejor dicho, el análisis y diseño orientado a objetos. Ya Rumbaugh también con el OMT, ¿no? La técnica de modelado de objetos, y Jacobson con la ingeniería de software, ¿no? Orientado a objetos. ¿Ya? Entonces, esos son los aportes de estos tres señores. Características. Es una herramienta que permite expresar en un lenguaje común, ¿no? Permite expresar en un lenguaje común. Permite facilitar la comunicación entre las distintas áreas de una organización. Esas son sus características. Clasificación. Bueno, aquí se los está clasificando en 5 tipos, digamos, de diagramas, ¿no? Los diagramas de comportamiento, ya, de interacción, de actividad, de estado y de caso típico. ¿Ya? Diagramas de actividad. Bueno, los diagramas de actividad, ¿qué son? Descripción, dice aquí, ¿no es cierto? Los diagramas de actividad muestran los procesos de alto nivel de la organización, ¿no? Muestra los procesos de alto nivel. Incluye flujos de datos o un modelo de la lógica compleja dentro del sistema. ¿Ya? Prioridad alta. Si dice alta, quiere decir que es muy importante, ¿no? O sea que hay que utilizar este lenguaje. Hay que modelar utilizando este lenguaje de diagrama de actividad. Ejemplo, ahí tenemos un ejemplito de diagrama de actividad, ¿no? Este círculo negro representa el inicio, ¿ya? Este diagrama de actividad está modelando, pues, toda la actividad que se realiza, ¿no? O las actividades, pequeñas actividades que se realizan, ¿no? Que realiza el sistema. Por ejemplo, bueno, esto es de una alarma, ¿no? Despertar, dice. Hambriento. Esta es una condición de guarda, se llama esto. Aquí también condición de guarda. Tiene sus elementos, sus partes, pues, ¿no? Diagrama de actividad, ¿no? Para dibujar, ¿ya? Qué gráficos va a utilizar, etcétera, ¿no? Tiene su representación, tiene su interpretación también, cada dibujo, qué significa. ¿No? Aquí corchetes, por ejemplo, significa condición de guarda, ¿no? O quiere decir también, este generalmente es es un texto booleano, ¿no? Falso o verdad, ¿ya? Inapetente, falso o verdad también, ¿no? Despertar, dice, ustedes cuando despiertan, ¿qué hacen? Bueno, se levantan y está hambriento, dice, ¿no? Entonces, desayunar. Inapetente quiere decir que no tiene apetito, no tiene. Volver a dormir, ¿no? Y luego finaliza aquí. Este es el fin, ¿ya?
Este es un ejemplito de un diagrama de actividad. Entonces, los diagramas de actividades se los representan así, de esta forma, ¿no? Utilizando estos gráficos, ¿ya? Se pueden representar varias actividades del sistema, lo que hace el sistema, ¿no es cierto? Ahí tenemos otro ejemplo también. Bueno, aquí está indicando, ¿no?, cada una de esas partes, a qué se refiere, qué es. Por ejemplo, este es el inicio, ¿ya? Este es una acción, unidad de ejecución básica. Claro, como una píldora está denotando una acción, ¿no? Este rombo que está aquí es una elección, ¿no? Alternativas, principalmente, ¿ya? Alternativas. Y luego aquí tenemos las expresiones booleanas que les decía, ¿no? Condiciones de guarda. Y finalmente tenemos fin. Las flechas son los flujos, pues, ¿no?, que fluyen, digamos, de una actividad a otra, ¿sí? Diagramas de caso típico. Descripción. Exhibe los casos habituales, actores y sus interrelaciones. Prioridad media, no es tan importante, pero tiene su importancia, ¿no? Diagramas de caso típico. Ahí están, por ejemplo, los diagramas de casos de uso, ¿no? Otro diagrama, diagramas de estado. Describe, dice, los estados que pueden tener un objeto o interacción, así como las transiciones entre dichos estados. Se lo denomina también diagrama de estado. Diagrama de estados y transiciones, o diagrama de cambio de estados. Igual su prioridad también es media. Son 9 diagramas, ¿ya? Aquí los ha agrupado algunos en diagramas que son más o menos similares, ¿no? Ejemplo, este es un diagrama de estado. Igual tiene también, pues, tiene su inicio, tiene también fin, tiene sus estados. Cada uno de estos octángulos se llama. Estos rectángulos con las esquinas redondeadas se llaman octángulos. Representa una acción o un estado, ¿no? Un estado. Luego lo vamos a ver con más detalle a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, aquí dice el estado autorización. Está en estado de autorización. ¿Qué es lo que hace? Comprueba pago, dice. Pago está bien, falso, verdad, verdad. Entonces pasa a un estado de autorizado y luego pasa a un estado de entregado, cuando se lo entrega, ¿no? Pago no está bien, por este otro lado, entonces pasa a un estado de rechazado. Son los estados por los que atraviesa el objeto. Ya ustedes, por ejemplo, digamos, están actualmente en el estado, están en el estado de estudiante, digamos, ¿no? Cuando terminen sus clases ya van a pasar a otro estado de, no sé, de trabajador, no sé, de hijo, no sé, ¿no ve? Pasamos a otro estado. A eso se refiere, ¿no? Los estados, ¿ya? Vamos cambiando por diferentes estados, ¿no? A medida que pasa el tiempo, o a medida que sucede una acción, pasamos de un estado a otro, ¿no? Por ejemplo, digamos, si son solteros, sucede una acción, entonces pasan a otro estado, digamos, que es casado, ¿no? Si están casados, pueden pasar también a otro estado, que es el de divorciado, por decirles, ¿no? Ya, claro, tiene que suceder algo, ¿no? Tiene que haber algunas acciones que hacen que cambien de estado, ¿ya? Igual son los objetos, cambian de estado gracias a algunas acciones, actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Diagramas de interacciones. Dentro de estos diagramas están, pues, el diagrama de secuencia y el diagrama de colaboración. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Descripción. Una variante del diagrama de actividad dice que permite mostrar el flujo de control dentro de un sistema o proceso organizacional. Cada nodo de actividad dentro del diagrama puede representar otro diagrama de interacción. Prioridad baja, no es tan importante, pero si se puede hay que hacerlo, ¿no? Ahí está la interacción y colaboración, lo que les decía, ya. Debe haber un ejemplo seguramente. A ver, veremos. Diagramas de interacción, comunicaciones, vista general, secuencia de tiempo. Ya, esos son los diagramas, ¿no? Más adelante lo vamos a ver, los diagramas concretamente, ya.
Diagrama de comunicaciones. Ofrece las instancias de las clases, sus interrelaciones y el flujo de mensajes entre ellas. Comúnmente enfoca la organización estructural de los objetos que reciben y envían mensajes. Se los llama también diagrama de colaboración. Aquí está hablando otra vez de los diagramas de interacción, que son diagramas de colaboración. Pero su prioridad también no es tan importante, ¿no? Baja. Este justamente es un diagrama de colaboración. Ya aquí están los objetos, ¿no? Los objetos, ven aquí los pasos, por ejemplo, a partir del 1. Este es un encargado, ya. Dice aquí prestar video, es lo que va a hacer primero, ¿no? Entonces pasa a este objeto, de este objeto va a ir a otro objeto, le va a enviar un mensaje, ¿no? Verificar situación de video. Estos diagramas de colaboración lo que hacen, colaborar, que entre ellos se colaboran, pues se envían mensajes, ¿no? Haz esto, le dice el otro, ya voy a hacer esto, ya has hecho, el otro le dice, sí, ya pásamelo, etcétera, ¿no ve? Colaboración, son objetos que interactúan, objetos que intercambian mensajes entre ellos, ¿no? Y gracias a estos mensajes entre ellos trabajan y se colaboran, pues por eso se llama diagrama de colaboración. Y vamos a ver que el diagrama de interacción también es similar, ¿no? Prioridad baja, ¿no? Diagrama de secuencia igual, ¿no? El diagrama de secuencia, bueno, prioridad alta dice aquí. Modela la secuencia lógica a través del tiempo de los mensajes entre las instancias. Ya, lo que hace es, a medida que va pasando el tiempo, entonces este diagrama va a mostrar, ¿no?, qué es lo que se está haciendo, ¿no?, con los objetos, con los mensajes principalmente. Qué es lo que cómo se está trabajando, ¿no? Quién está enviando mensaje, quién está recibiendo, cuánto tiempo está tardando en recibir, en enviar, ¿no?, en procesar ese mensaje, ¿no? Y intercambiando entre ellos, ¿no? Secuencia, primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. Eso es secuencia, ¿no? Por eso se llama diagrama de secuencia, sigue una secuencia, ¿ya? A través del tiempo, el intercambio de mensajes entre los diferentes objetos del sistema, ¿ya? Ustedes identifican las clases y a cada clase le corresponde, pues, objetos, ¿no? Infinidad de objetos. Este es uno de estos objetos, interactúa con otro objeto de otra clase también, ¿no? A eso se refiere. Ejemplo, aquí tenemos un diagrama de secuencia, ¿no? Lo mismo que el diagrama de colaboración que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Estos son mensajes, estas flechas, ¿no? Este es el nombre del mensaje y este es el mensaje, ¿no? Aquí estamos hablando de objetos, estos son objetos, ¿ya? Y estos pequeños rectángulos son los, se llaman los tiempos, ¿no?, que se van a asignar, que van a tardar, digamos, ¿no? Y el tiempo se mide así en vertical, ¿ya? Aquí, por ejemplo, que le envía un mensaje a verificar situación de socio, dice. Este otro verifica y no le envía nada, pero aquí WinPréstamos le va a enviar a video, ¿no? Verificación, situación de video, dice cómo está, existe el video, no existe, ha sido prestado o está mal, o etcétera, ¿no? Préstamo, dice registrar préstamo, ¿no? Ese objeto hay que registrar, ya quién se está prestando el video, ¿no? En qué fecha, cuántos videos, etcétera, ¿no ve? Y WinPréstamo, el sistema, que es el WinPréstamo, el sistema, le entrega un recibo, ¿no? Y dice está prestándose tantos videos en tal fecha, a tal monto, devolución tal fecha, etcétera, ¿no? Está modelando, ¿ya? Sistema. Diagramas de tiempo. Muestra el cambio de un estado o una condición de una instancia, dice, o un rol a través del tiempo. Se usa normalmente para exhibir el cambio en el estado de un objeto en el tiempo, en respuesta a eventos externos, ¿ya?
principalmente esos diagramas son los diagramas de estados, ¿no? Diagramas de estructura. Tenemos el diagrama de clase, despliegue, objeto, paquetes, componentes. Diagrama de clases. El diagrama de clases exhibe, dice, una colección de elementos, ¿no? Son varias clases ya del modelo estático, tales como clases y tipos, sus contenidos y sus relaciones. Igual que en el modelo entidad-relación, ¿no? Ahí se muestran las entidades, sus relaciones, ¿no? Contenidos, etcétera, etcétera, ¿no? En las clases se trabaja también de manera similar, ¿no? Un diagrama de clases, todas las clases que van a participar, ¿no? Sus relaciones entre clases, ¿ya? Luego también pueden ser las cardinalidades, ¿ya? De las clases y el uso de otras características, ¿no? del diagrama de entidad-relación, por ejemplo, ¿no? Es casi similar al diagrama de clases, ¿ya? Solo que en vez de entidades se utilizan clases nada más, ¿no? Prioridad baja también. Bueno, ejemplo, este es bueno, ustedes ya lo han debido ver, esta es una clase, ¿no? Que tiene nombre, atributos y operaciones principalmente, ¿no? Es una clase, tiene 3 compartimentos, tiene su nombre, sus atributos, ¿no? De qué tipo son, luego las operaciones, ¿no? Arrancar, acelerar, frenar, apagar. Esto es de la motocicleta, ¿no? De la clase motocicleta. Tiene esas operaciones que se le puede hacer o que él mismo puede hacer, ¿no? ¿Ya? Operaciones son aquello que puede hacer el objeto o que se le puede mandar a hacer, ¿no? Esa característica tienen las operaciones. Diagramas de componentes, la prioridad media también, ¿no? Esto es la parte de software principalmente, ¿no? Los archivos que maneja el sistema, ¿ya? Archivos de inicialización, de ayuda, ejecutables, ¿no? Tablas, etcétera, etcétera, ¿no? A eso se refiere el diagrama de componentes. Muestra los componentes de una aplicación, sistema o empresa. Se ven los componentes, sus interrelaciones, interacciones y sus interfaces públicas, ¿ya? Entonces, este diagrama de componentes representa todos los archivos que maneja el sistema, ¿no? Archivos de todo tipo, archivos de ayuda, archivos de inicialización, ya les he dicho, archivos ejecutables, archivos de documentos, archivos de tablas, etcétera, etcétera, ¿no? Ejemplo, aquí fíjense, estos son componentes, ¿no? Esto es una representación de componente. Aquí otro componente, y estos son, pues, relaciones, ¿no? Relaciones entre los componentes, por ejemplo, ¿no? Tienen los componentes, tienen sus nombres. Aquí, por ejemplo, identificación, frame, ¿no? Control y análisis, acceso a base de datos, ¿no? Sus nombres. Identificación, otro frame también, ¿ya? Aquí tenemos los discos. O sea, este modela la parte principalmente del software, de los archivos, diferentes tipos de archivos que maneja el sistema. Diagrama de despliegue, dice, exhibe la ejecución de la arquitectura del sistema. Incluye nodos, ambientes operativos, sea de hardware o software, así como las interfaces, ¿no? Middleware, que la conectan. Prioridad media. En este diagrama de despliegue lo que se representa o se modela es principalmente la parte de hardware, ¿no? Ya, procesadores, PCs, impresoras, etcétera, etcétera, ¿no? Modem, ya, toda la parte hardware modela. Igual hay que hacer un dibujo también, ¿no? Del sistema, ¿sí? Ejemplo, cada cubo que ven ahí es un hardware, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, tiene su nombre, cliente, terminal, punto de venta, ya, es una terminal, por ejemplo, ¿no? De punto de venta, hardware. Servidor, una base de datos, ya.
hardware. Control, no hardware, una computadora. Estas son las conexiones. ¿No ves? Se conectan a través de cables, qué sé yo, ¿no? Fibra óptica, cables inalámbricos también puede ser. Pero aquí está especificando LAN, dice, ¿no? Está conectada a través de una red de área local. Y aquí con un protocolo TCP/IP, ¿no? Y aquí una RDCI, un tipo especial, ¿no? de cable que se conecta. Eso hay que especificar, ¿no? Qué tipo de cable estoy usando, el nombre del hardware, ¿no? Que está ahí, que está representado, ¿no? Del sistema, ¿no? Diagramas de objetos. Los diagramas de objetos vienen pues de los diagramas de clases, ¿no? Muestran los objetos, dice, y sus interrelaciones en un tiempo dado. Habitualmente en los casos especiales de un diagrama de clase o de comunicaciones. Prioridad baja. Ejemplo, ahí tenemos varios objetos, ¿no? Objeto 1, motor 2, motor 3. Están relacionados con Boeing 747. Y hay otro vuelo IB7. Están relacionados con pilotos y reservas, ¿no? Diagramas de paquete. Exhibe cómo los elementos del modelo se organizan en paquetes, así como las dependencias entre esos paquetes. Se utiliza también paquetes, ¿no? Para agruparlos principalmente. Pues queremos agrupar, digamos, las clases. Estas clases son de un solo tipo, entonces los agruparemos, ¿no? Estos casos de uso son de un solo tipo. Ya los agruparemos, ¿no? En paquetes, ¿ya? Ejemplo de paquete. Paquete negocio, que tiene ejemplar, préstamo, título, información, etcétera. Paquetes, ¿no? Agrupación de elementos que pueden ser casos de uso. Podemos agrupar casos de uso, podemos agrupar clases o componentes, ¿ya? No es tampoco empaquetar cualquier cosa, ¿no? Esos tres nomás. Es posible anidar paquetes entre sí, ya se puede anidar también, ¿no? Un paquete puede tener otros paquetes, ¿no? Y esos otros paquetes o otros paquetes. Eso se llama anidar. Se representa mediante el símbolo en forma de carpeta. Ya sabemos eso, ¿no? El nombre se coloca en la pestaña y el contenido dentro de la carpeta. Ya tiene que tener siempre su nombre. Y aquí el contenido, ¿no? ¿Qué es lo que contiene? ¿Ya? La visibilidad de los elementos debe indicarse con los símbolos más, menos y numeral, ¿no? Ya, esa visibilidad está indicando que es público, privado, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Estas líneas, flechas son dependencias, ¿sí? Aquí tenemos otro paquete que es la interfaz gráfico, que está compuesto por estos otros elementos, ¿no? Dependencias indican que un elemento de un paquete requiere a otro de un paquete distinto, que depende, ¿no es cierto?, de otro. Depende, pues tengo que llamarlo nomás, ¿no? Esa es una dependencia, ¿ya? Se representa mediante una flecha discontinua con inicio en el paquete que depende de otro. ¿Quién depende de aquí? Interfaz gráfico depende de paquete de negocio, ¿no es cierto? La flecha está apuntando al que depende al que depende, ¿no? Del que depende al que depende. ¿Ya? Lo vamos a ver eso más adelante, ¿no? Casos de uso. Técnica para especificar el comportamiento de un sistema. ¿Ya? Un caso de uso es una secuencia de interacciones entre el sistema y alguien o algo que usa para alguno de sus servicios. Diagrama de casos de uso. El diagrama de casos de uso representa gráficamente los casos de uso que tiene un sistema. Se define un caso de uso como cada interacción supuesta con el sistema a desarrollar, donde se representan los requisitos funcionales, ¿no es cierto? Ya los casos de uso es otro diagrama también. Ya son 9 diagramas, ¿ya? 9 diagramas del UML, principalmente. No hay otros más, pero los principales son los 9, ¿sí? Ahí están los diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de objetos, diagramas de secuencia, diagramas de colaboración, diagramas de estados, diagramas de actividad, diagramas de componentes,
diagrama de despliegue, ¿no? 9, ¿ya? Entonces, hay que conocerlos, todos esos diagramas, y hay que aplicarlos al sistema, ¿no? Cuanto más completo, mejor, ¿no? El sistema. Aunque no siempre se puede usar todo, ¿no? Pues una parte para representar el sistema, ¿ya? ¿Qué es un caso de uso? Pues aquí dice caso de uso: cada interacción supuesta con el sistema a desarrollar, donde se representan los requisitos funcionales. Ya, en términos simples, un caso de uso es el uso que se le va a dar, digamos, ¿no? Al sistema en general, o a algunas partes del sistema, ¿no? Por decirles, por ejemplo, a ver, de su celular. ¿Ustedes para qué usan su celular? Usan para, digamos, llamar, ya, recibir llamadas. Esos son los casos de uso, ¿no? Recibir llamadas es un caso de uso, ¿ya? Llamar es otro caso de uso. Otro, chatear, digamos, en el Facebook, ya, es otro caso de uso. Otro para mensajear en WhatsApp, digo, otro caso de uso. Otro para, no sé, para editar gráficos, poner texto, otro caso de uso. O sea, tiene varios casos de uso. Si les digo en qué casos van a usar su celular, entonces vamos a usar en caso de, a ver, quiero hacer una llamada, en ese caso uso, ¿no? En ese caso voy a usar mi celular. Quiero utilizar mi calculadora. Ah, ya, entonces tiene ese caso de uso, ¿no? Tiene ese uso, ¿ya? Ese uso es un caso de uso, ¿no? Es un caso solamente, pero tiene varios casos, ¿no? Varios usos tiene. Cada uno de esos usos es un caso de uso, ¿ya? A eso se le llama caso de uso. Ahora, ¿para qué vamos a usar nuestro sistema? Nuestro sistema vamos a utilizar para registrar clientes, para registrar ventas, para registrar productos, etcétera, ¿no ve? Son casos de uso, ¿ya? A eso se refiere. A ver, ¿qué más tenemos? Componentes, claro, tiene los actores, los casos de uso, está representado por una elipse, el límite del sistema. Los actores representan un tipo de usuario, ya son los usuarios principalmente, ¿no? Casos de uso es una tarea que debe poder llevarse a cabo con el apoyo del sistema que se está desarrollando. Y el límite es las fronteras, ¿no? No puede pasar, digamos, de esas fronteras. Tipos de relación, que se manejan en los casos de uso: asociación, extiende, generalización, incluye. Esto lo vamos a ver en una siguiente clase, cuando nos dediquemos exclusivamente a los casos de uso, ¿ya? Estos son, pues, los tipos de relación que se manejan en los casos de uso, ¿no? Asociación, por ejemplo, que es, ¿no? Camino de comunicación entre un actor y un caso de uso en el que participa. Es decir, cómo se dibuja una línea nomás, sin flecha, sin punta de flecha, nada, ¿no? Extend, se utiliza con una flecha punteada, ¿ya? Generalización, una flecha con la esquina, con la flecha, con la punta de la flecha más grande y rellena, ¿no? Y generalización, ustedes han debido ver también en base de datos, ¿no? Viene de generalizar, quiere decir, digamos, el todo, no es el todo, sino es una parte, es un. Por ejemplo, si les digo un animal, es un tigre, es un perro, ¿no? Es una relación isa, ¿ya? Por eso se llama generalización, ¿no? Is-a, ¿ya? Es un o una, quiere decir. Y otro es incluye, ¿no? Incluye, ¿ya? Este caso de uso incluye esto, ¿no? Digamos, ustedes quieren, por decirles, chatear a través del WhatsApp, ya, entonces ese caso de uso de usar el WhatsApp incluye también, digamos, puede incluir sus datos o su correo, como en el Face, ¿no? El Facebook incluye, pues automáticamente está incluyendo sus datos de su correo electrónico, ¿no? Y su
y su clave, digamos, ¿ya? Ventajas, bueno, las ventajas, ¿no? Inconvenientes, ejemplos. A ver, lo terminaremos nomás esto. Ayudan a asegurar que se desarrolle el sistema correcto. Ya tiene sus ventajas el diagrama de caso de uso, ¿no? Documentan las respuestas funcionales de la caja negra. Excelentes formas de comunicación. Ayudan a gestionar la complejidad. Modo objetivo del seguimiento del sistema. Ya. Inconvenientes llevan una descomposición funcional del sistema, violación de la ocultación de la información, falta de formalidad. Ya. Lo vamos a ver esto con más detalle, ¿no? Próximamente. Luego tenemos un ejemplito aquí de un diagrama de casos de uso, ¿no? Aquí están los usuarios con sus nombres: crítico de comidas, el chef, ¿no? ¿Qué hace este crítico de comidas? Va a probar la comida, va a pagar, va a ver vino, va a preparar la comida. ¿Ya? Casos de uso. Aquí tenemos otro ejemplo de un banco. Tenemos los clientes, operador, el sistema del banco. Es un caso de uso: sacar dinero, transferencia, depositar es otro caso de uso, administración, otro caso de uso, ¿no? Bien, entonces, eso sería todo sobre una introducción al UML. Vamos a seguir todavía en las siguientes clases viendo un poco más del UML, ¿no? Luego los vamos a desglosar, vamos a revisar cada uno de los diagramas, ¿no? Hasta donde, bueno, donde alcanza el tiempo, ¿ya? Entonces, esto al año también ustedes lo van a ver, lo van a estudiar, ¿no? En análisis 2 van a seguir llevando diagramas de casos de uso. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Nada? ¿Está todo claro? Erwin Mendoza. ¿Cuál es más conveniente, usar el UML o lo que ya estábamos llevando más antes? Si ustedes ya lo tienen bien claro, la programación orientada a objetos, entonces pueden usar el UML. Pero si no está bien claro, bien estudiado, bien aprovechado, conocido, etcétera, entonces se les va a complicar, ¿no? Entonces hay que utilizar nomás el otro, el estructurado solamente. ¿Ya? ¿Alguien más? No hay más, ¿no? Ya, vamos a quedar entonces ahí, ¿ya? A partir de ahora, bueno, ya como tenemos escasas clases más, una vez a la semana nos vamos a conectar a través del online, ¿no? Para la materia de análisis de sistemas, ya para todas las observaciones, dudas, quejas, reclamos, observaciones, etcétera, ¿ya? Entonces los días martes a la misma hora vamos a estar conectados. Bien, entonces eso sería todo, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. Les voy a dejar ahora video y un trabajo más, ¿no? Para las siguientes semanas. La siguiente semana también les voy a tomar un examen a través de Quizzes. Les voy a notificar con antelación, ¿ya? Listo. Entonces nos vemos en nuestra siguiente clase. El jueves vamos a pasar estadística, ¿ya? Jueves estadística a la misma hora también, creo que es, no, 9:30 es estadística, ¿no? 9:30 vamos a pasar estadística, ¿ya?